qué bueno nuevamente poder compartir la Sagrada Escritura. Y como lo he hecho anteriormente, siempre me gusta compartir historias acerca de Jesús, específicamente encuentros de Jesús con personas de forma individual. En las primeras dos ocasiones estuve hablando de esos momentos de sanidad que Dios le dio a dos personas, a Bartimeo y también a aquel hombre que estaba acostado allí en una cama en el estanque de Betesda. Hoy vamos a hablar de otro personaje bíblico, pero en esta ocasión no se trata de una sanidad física, sino se trata de una sanidad del corazón, porque el Señor se interesa por nuestra salud física y por nuestra salud emocional y por nuestra salud espiritual. Por lo tanto, hoy quisiéramos tocar, es una historia muy larga, así que simplemente vamos a dar algunos aspectos de ella. Y me refiero al Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y vamos a leer varios versículos, pero quisiera que David me acompañara en esta ocasión leyendo los versículos del 3 hasta el número 10, versículos del 3 al número 10 de Juan capítulo 4. David, si nos puedes acompañar en esta lectura. Claro que sí, dice así. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gracias, David. En esta ocasión hay varios aspectos que hay que resaltar antes de entrar de lleno en esta historia. En primer lugar, dice que Jesús salió de Judea y era necesario pasar por Samaria. Cuando la palabra dice que era necesario, es que Jesús tenía intención. Algo iba a ocurrir, algo iba a suceder, que Jesús necesitaba llegar a Samaria. ¿Sabe qué? El Señor Jesús, aunque sea por una persona, porque en este caso fue encuentro con una sola persona, hace lo que sea para llegar a esa vida. Así que el hecho de que le era necesario no era que él estaba obligado a pasar por allí, sino que tenía la necesidad de llegar allí porque quería dejar bendición en una vida. Como también hoy el Señor Jesús quiere dejar bendición en tu vida. En segundo lugar, dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cuando buscamos el significado de ese nombre, Sicar, básicamente significa borracho. Lo que da a entender quizás cómo era esa ciudad, cómo era ese lugar y cómo estaba básicamente la sociedad en aquel lugar. Posiblemente era un lugar de personas marginadas, posiblemente era un lugar donde quizás como el nombre de la ciudad, Sicar, que significa borracho o ciudad de la borrachera, mostraba personas quizás, había muchos lugares donde tomaban, donde hacían diferentes actividades y todas conducían a ser marginados de la sociedad. Por lo tanto, esto me da una segunda enseñanza. Jesús nunca se limita a un extracto social. Jesús no se limita a ir simplemente a las personas que aparentemente son buenas, porque no hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios, sino solo el Señor. Pero Jesús rompe todas las barreras. Para llegar a la vida del ser humano, rompe todas las barreras. No hay ningún lugar que sea de una sociedad tan alta que el Señor no alcance. No hay ningún lugar que sea una sociedad tan baja y tan decaída que el Señor no vaya. El Señor va a todos los lugares y se iba a personar en ese lugar, en esa ciudad de la borrachera, para encontrarse y estar con una persona y hablarle del amor de Dios. Por lo tanto, dice que él llega a ese lugar, que él llega a esa ciudad y va allí, llega a un pozo. Y dice que este pozo, ¿verdad? Era el pozo de Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel.
Dice la palabra del Señor que Jesús llega allí al pozo de Jacob cansado del camino. Jesús, al igual que tú y yo, en su naturaleza humana, él sentía cansancio, sentía sed, se sentía posiblemente en ese momento deshidratado por el calor del día. Y dice la palabra del Señor que se sentó allí junto al pozo y era como la hora sexta. En otras palabras, era el mediodía. La hora sexta en el tiempo, ¿verdad? Judío, que se medía las horas de diferentes maneras, la hora sexta era el mediodía. Así que el calor de aquel lugar tenía que estar en un momento de bastante esplendor, de bastante fuerza, tanto que Jesús decidió refugiarse en aquel lugar, allí en el pozo de Jacob. En eso viene una mujer samaritana a sacar agua. Es bien interesante porque las mujeres no acostumbraban a venir el mediodía, o venían temprano en la mañana, o quizás en la tardecita, porque al mediodía el calor estaba muy fuerte y no era la costumbre. Así que por alguna razón esta mujer estaba llegando al mediodía. Posiblemente no quería ser vista por las personas, posiblemente no quería interactuar, posiblemente su estatus social o la condición que ella estaba, prefería estar sola para no escuchar las voces de las personas, porque realmente ella tiene unas situaciones familiares y sociales que eran bastante difíciles. Más adelante en el estudio podemos quizás sacar un momento y explicar un poco más. Lo interesante es que ella viene al mediodía, cuando no es usual. Y dice que mientras está allí, Jesús le dice, dame de beber. Obviamente Jesús estaba cansado del camino, estaba sediento y ahora le dice, dame de comer, dame de beber. Porque sus discípulos habían salido para entonces comprar alimentos, porque le era permitido hacer eso. Lo interesante es que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Esto era un asunto que venía de siglos atrás, porque en el momento en que el pueblo de Israel es llevado cautivo, trajeron personas de Asiria que comenzaron a vivir en el lugar donde vivían los israelitas. Y entonces se mezclaron algunos israelitas con algunos que eran judíos y crearon esta sociedad que creían en Dios, pero no eran completamente judíos. Cuando los judíos regresan del cautiverio, ellos querían ser parte, pero los judíos decidieron desecharlo porque no eran del linaje. Y en ese momento comenzó esa rencilla entre judíos y samaritanos, al punto que ellos no se trataban entre sí, excepto que tuvieran que ir a comprar algo, alguna emergencia, comprar comida. Ni siquiera era permitido pedirle agua, que en aquel lugar se conocía como el don de Dios, y a nadie se le negaba un vaso de agua. Y en este momento Jesús le pide a esta mujer de beber y ella queda sorprendida. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es interesante porque hay otro aspecto social que aquí entra. Además de ser samaritana, era una mujer y no era la costumbre que cuando un hombre y una mujer estaban solos comenzaran o tuviesen una conversación. Por lo tanto, en ese momento dice, además de que soy samaritana, que no nos tratamos, me estás pidiendo algo a mí que soy mujer, estamos interactuando tú y yo, no era algo normal en la sociedad. Pero el Señor Jesús rompe barreras, rompe esquemas, porque al Señor lo que le interesa es alcanzar tu vida. Por lo tanto, llega donde sea, a la ciudad de condición social que fuera, llega en el momento adecuado y rompe los esquemas sociales porque le interesa tocar tu vida, tocar tu corazón y ofrecerte algo mucho mejor. Jesús en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo, mira, tú no sabes con quién estás hablando, pero si supieras quién está hablando, tú le pedirías a él agua de vida. Es interesante en ese momento lo que Jesús está haciendo. Jesús provocó el encuentro, provocó que la mujer hablara para interactuar con ella y entonces ahora Jesús le hace el ofrecimiento del agua de vida. Recuerden que aquella mujer llegó al mediodía. Y para mí el mediodía tiene una connotación también espiritual. El mediodía es el momento de mayor calor, el momento en que el sol está quemando,
y lastimando. ¿Sabes? A veces te encuentras en el mediodía de tu vida. En el mediodía de tu vida, de los problemas, de las dificultades, en el mediodía de las situaciones difíciles en tu vida, donde el calor de la prueba que estás viviendo está en todo su esplendor. En ese preciso momento, Jesús quiere llegar a tu vida. Jesús quiere refrescar tu vida. En ese momento, cuando el calor está en todo su esplendor, cuando la prueba está en su mayor fuerza, Jesús te promete estar contigo. Y Jesús llegó allí, aunque aquella mujer vino al mediodía físico, también en su vida tenía un mediodía de problemas, de dificultades, de situaciones en las cuales el Señor quería trabajar. Y el Señor le fue necesario venir de Galilea, pasar por Samaria, porque simplemente quería llegar al corazón de aquella mujer samaritana. Y muchas veces el Señor hace lo necesario para alcanzar tu vida. Y es posible que en este día, mientras tú estabas pasando los canales, decidiste quedarte en este lugar y el Señor en el mediodía de tu vida, en el mediodía de los problemas, decidió alcanzarte y decirte que te ama y que quiere darte el agua de vida. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, y quisiera que David me acompañara leyendo allí el versículo 11 y 12. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Dice así. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y Allí en sus aquel ganados? momento la mujer dice, mira, inmediatamente su mente se posa en lo físico, en lo que está en el momento, y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Si me estás pidiendo agua a mí es porque tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Le hace la pregunta, le provoca la curiosidad. Y en aquel momento dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo? Claro que sí, el que estaba allí era el Señor que se comunicaba con Jacob. El que estaba allí es el Dios eterno. El que estaba allí es Jesús, nuestro Salvador. Y en ese momento dice, mira, ¿de dónde tú vas a sacar? Tú no tienes ningún instrumento, ese pozo es hondo, ¿qué tú vas a hacer? Y aquí entonces viene la gran respuesta de Jesús, que está en el versículo 13 y en el versículo 14. Y David, si nuevamente nos puedes acompañar en la lectura de Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Claro, dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En ese momento Jesús le está ofreciendo algo mucho mejor. Y le dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua, tú estás pensando en este pozo, tú estás pensando en este lugar. Si tú vuelves y tomas de esta agua, volverás a tener sed. Tendrás que venir día a día. Y era la realidad. Todos los días nosotros necesitamos ese líquido vital que es el agua. Pero cuando Jesús estaba hablando en el aspecto espiritual, le dice, mira, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás. Le estaba diciendo, tú estás haciendo lo mismo y vuelves a tener sed. Tú estás viviendo de la misma manera y vuelves a tener sed. Pero lo que yo te estoy ofreciendo es que puedas sanar tu sed espiritual, que puedas sanar tu sed de conocimiento de Dios. Le dice allí, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Lo que yo te estoy ofreciendo es el agua de vida. Lo que yo te estoy ofreciendo es calmar tu sed espiritual. Lo que yo te estoy ofreciendo es que en el momento de la dificultad tú puedes venir a la fuente de agua de vida. Y sabes, a muchas veces nosotros seguimos mirando ese pozo, seguimos mirando ese lugar, seguimos mirando las mismas cosas que estamos haciendo siempre y nos sentimos vacíos y nos sentimos decaídos y nos sentimos en las situaciones difíciles y nos sentimos en una situación bien fuerte, pero en ese momento Jesús te dice, no, la única forma de calmar la sed espiritual es teniendo un contacto conmigo. Y allí Jesús está ofreciendo a aquella mujer la alternativa de beber del agua de vida de Cristo Jesús. Por lo tanto, en ese momento, aquella mujer quedó sorprendida y dice allí el versículo
15, David, ¿cómo nos dice ese versículo 15? Que también es maravilloso. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En otras palabras, la mujer dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. En otras palabras, Señor, yo quisiera tener en realidad la oportunidad de no volver a tener sed. Obviamente ya su mente todavía está en el aspecto físico y Jesús está hablando del aspecto espiritual y Jesús está llegando a esa vida y le dice, ven, llama a tu marido. Y para no entrar a toda la historia, vamos a hacer un resumen. Allí Jesús comienza a interactuar con ella, comienza a hablar de la situación que ella está viviendo. Jesús básicamente le lleva una confesión de sus pecados y entonces ella reconoce que lo que Jesús está hablando no meramente es un aspecto físico, sino un aspecto espiritual. Jesús en esta ocasión no hizo una sanidad física, sino que comenzó a sanar un corazón herido, comenzó a sanar un corazón lastimado, comenzó a llenar de agua de vida un corazón que estaba sediento de conocer el amor de Dios. Saben que muchas veces nosotros, tú y yo, sedientos del amor de Dios, sedientos y deseando que nuestro corazón roto, lastimado, quizás por alguna ruptura amorosa, quizás por alguna pérdida de un ser querido, quizás por alguna situación en la cual nos sentimos que el mundo se nos cae encima. El Señor te dice, yo vengo a reparar ese corazón, yo vengo a darte el agua de vida, yo vengo a suplir tu necesidad espiritual. Y posiblemente en este día esté hablando alguna persona que siente en su corazón que tiene una necesidad grande espiritualmente. Porque cuando pensamos en la vida, a veces nos quedamos simplemente en lo presente, simplemente nos quedamos en lo terrenal, pero Dios tiene un lugar mejor para ti y para mí. Dios tiene para ti y para mí la vida eterna. Por lo tanto, lo que Dios te está ofreciendo va más allá de nuestro entendimiento, pero por la fe lo podemos tomar. ¿Acaso cuando te acuestas en la noche no piensas en un momento dado en la vida eterna? ¿No piensas qué será después que pase esta vida? Dios tiene un mejor lugar para ti. Pero aún más, durante estás viviendo en este mundo, Jesús desea estar contigo, desea llenarte del agua de vida, desea que tú tengas la oportunidad de tener un encuentro con Él y Él te está llamando a una entrega total. Él te está ofreciendo ese vaso refrescante del agua de vida que es Cristo Jesús. Y aquella mujer lo pudo entender, aquella mujer lo pudo comprender al punto que cuando nosotros leemos toda la historia, llega el momento en que ella dice, cuando venga el Mesías nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dice, no, si yo soy el Mesías, yo soy el agua de vida. Inmediatamente la mujer se maravilla. Y mire lo que nos dice allí el versículo 28 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Versículo 28, David, del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Sí, nos dice así. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. En otras palabras, dice allí que aquella mujer dejó su cántaro. Ella fue a buscar agua. Ella fue a suplir una necesidad física, pero quedó tan impactada, quedó tan sorprendida del encuentro tan maravilloso que tuvo con Jesús, que ella olvidó su cántaro, olvidó la razón por la cual iba, se olvidó que era el mediodía, que estaba en medio de la mayor prueba, se olvidó. Ella decidió que ella quería testificar de lo que Jesús había hecho en su vida. Ella se fue y dejó su cántaro. Su cántaro posiblemente significa o representa su vida antigua, su vieja vida. Aquel cántaro que simbolizaba que ella iba a seguir tomando y volvería a tener sed, que ella seguiría intentando echar hacia adelante y volvería a caer en los mismos problemas. Aquel cántaro significa cuando nosotros muchas veces vamos y tenemos alguna situación, algún vicio y creemos que eso nos va a ayudar en el momento, pero finalmente volvemos y caemos en la misma situación.
y nos convertimos en un círculo vicioso porque no podemos salir de ahí. Pero Jesús vino a suplir la necesidad espiritual. Ella ya no quería tener ese cántaro antiguo de los errores, de las dificultades, de los vicios, de las cosas que estaba viviendo en su vida. Ella deseaba ahora poder participar del agua de vida que es Cristo Jesús. Y sabes, no se quedó callada. Dice que ella fue entonces a toda la ciudad y le dijo, mira, yo me he encontrado con un hombre que me ha dicho cuanto yo he hecho. Y sé que este hombre tiene un mensaje para ustedes también. Y así que le habló a otros de tal manera que fue una multitud de personas, de samaritanos, de aquellos que habían estado desechados de la sociedad, de aquellos que habían estado marginados, ahora están escuchando palabra de vida. Yo no sé si tú en algún momento espiritualmente te has sentido marginado. Yo no sé si te has sentido que no tienes la oportunidad o que quizás no tienes salvación como algunas personas piensan, que así han sido tan malos, están tan desviados de Dios, que piensan que la mano de Dios no los puede alcanzar. El Señor va hasta donde tenga que ir para salvar una vida. Y fue hasta la cruz del Calvario. Murió por ti y por mí. Él vino a esta tierra a entregarse para que nosotros pudiésemos a través de los méritos de Jesús alcanzar la salvación. Así que no hay un solo ser humano sobre esta tierra que no desee alcanzar a Jesús y que Jesús lo deje con las manos extendidas. La mano del Señor siempre estará presente para levantarte, para sacarte de donde estás y para llevarte al agua de vida. Aquella mujer se sentía renovada, refrescada espiritualmente, porque ahora tiene una fuente inagotable, que ella no volvería a tener sed, porque Jesús iba a morar en su corazón. Si en este día tú abres tu corazón y permites que Jesús entre en tu vida, que tú puedas decir en este día, Señor, abro mi corazón y te acepto. Estoy seguro que el Señor va a comenzar a calmar esa sed que tú tienes en tu vida, esa necesidad. Te puede ayudar en ese sentimiento de soledad que tienes y vas a sentir que la presencia del Dios Todopoderoso está contigo siempre. ¿Qué tal si en este día nosotros podemos orar para que esa fuente inagotable llegue a tu vida? Que tú puedas estar allí sentado, aunque estés en el mediodía de tu vida, aunque estés en el momento de mayor dificultad. Dios quiere llenarte de su bendición. Dios quiere llenarte de su vida eterna. ¿Qué tal entonces, mi querido televidente, que nosotros podamos orar para que el Señor pueda tocar tu vida y tu corazón? Que como aquella mujer llegó allí cargada de problemas, de dificultades, y salió de aquel lugar llena del amor de Dios. Que tú en este día, mientras escuchas esta meditación, puedas sentir la misma necesidad y puedas abrir el corazón a Jesús y Jesús haga esa obra especial. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que haga esa obra en nosotros? Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque cuando miramos estas historias nos damos cuenta que no hay lugar donde tú no llegues, que no hay necesidad que tú no suplas, que no hay corazón que tú no llenes, que no hay vida de pecado que tú no perdones. Señor, gracias, porque seguramente alguien está viendo, alguien está escuchando y entiende que el amor de Dios es necesario en la vida del ser humano. Y Señor, yo te suplico que si hay alguien en este día que está pasando por un momento de dificultad, suple su necesidad. Si hay alguien que está en llanto, si hay alguien que está a punto de quitarse la vida, si hay alguien que está deprimido y devastado, que tu amor y tu fortaleza sea con él en estos momentos. Y mi Padre, gracias, porque a mí también me ofreces el agua de vida. Aquel televidente que está allí frente a su televisor, también le estás ofreciendo el agua de vida que es Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y gracias por suplir nuestra necesidad espiritual. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde en este maravilloso día.